Muy buenos días. Como siempre es un gusto el poder escuchar la palabra de Dios, el poder meditarla, no solamente porque al escucharla nos llena de vida, nos llena de amor, nos llena de pasión, de energía, de esperanza, de fuerza para seguir luchando, sino que además la palabra de Dios en cierto momento se convierte como en un alimento, donde cuando la has estado leyendo asiduamente, te das cuenta que el día que no la lees, es como si algo faltara, como si no estuvieras completo, es como si ese día hubieras extrañado el saludo de un ser querido. ¿Te ha pasado que tienes a un ser querido, no sé, tu mamá o tu pareja, que la puedes ver todos los días y el día que ya no está porque salió de viaje, sientes que algo te falta? Así parece que también la palabra de Dios es. Y aún más, aún mucho más, porque eso es solamente hablar de un nivel muy superficial sobre nuestra relación con la palabra de Dios. Los santos padres describen la palabra de Dios como el medio en donde Dios se hace presente. Así, la palabra de Dios, leyéndola y meditándola, orándola, es como nosotros jaláramos de la vida espiritual la presencia de Dios para nuestro día. Yo lo he podido comprobar, sin ninguna duda. Cuando siento esa sequedad espiritual, acudo a la palabra de Dios y como martillo dejo que taladre o que golpee mi corazón hasta que lo amolde, hasta que pueda sentir la presencia del Eterno conmigo. Con mucha razón alguien una vez dijo que así como antiguamente cuando tú ibas a misa y te acercabas para recibir la comunión, y que todavía en muchos lugares se usa, el poner la patena, que era una especie de platito, para que no se cayera ninguna partícula de la Eucaristía, porque en la mínima partícula ahí está presente completamente Jesús. Una vez escuché a un sacerdote que dijo, así pareciese que también deberíamos de poner una patena en el lector cuando pasa a leer la Sagrada Escritura, porque a veces, estoy hablando de la proclamación de la palabra en la liturgia, que se tiene que hacer con solemnidad, porque a veces al leerla se brinca una coma, un punto y aparte, no hace la acentuación, no hace una exclamación, y por ahí se van partículas de la palabra de Dios. Y alguien le dijo, padre, pues no solamente a quien lee habría que ponerle una patena ahí, sino también a los que están escuchando habría que ponerle 2 patenas en las orejas, porque a veces entra y luego se sale y se olvida. Y con una actitud así tan superficial, tan casual, cuando escuchamos la palabra de Dios, especialmente en la asamblea, especialmente en la liturgia, pues claro que no va a dar frutos en nosotros. Me gusta mucho compartir la palabra de Dios aún en estos medios, que meditemos la palabra de Dios día y noche, en nuestras entradas y salidas, como dice el texto, en todo momento que su palabra esté en nuestro corazón, hasta en el celular. Pero en la Sagrada Eucaristía, en la asamblea, ocupa un lugar muy importante. Debemos de estar atentos. Alguien una vez me dijo que por qué yo no decía palabra del Señor después de que leo el Evangelio aquí. Y yo le dije, pues porque no es una asamblea litúrgica. En una asamblea litúrgica, cuando leo el Evangelio, tengo que saludar a la congregación diciendo, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio y lo tengo que signar y me tengo que signar yo mismo. Y después de que lo termine de leer, tengo que decir palabra del Señor y lo tengo que besar. Pero eso es porque está dentro de una celebración litúrgica y tiene su importancia. Pero aquí de manera, pudiéramos decir, casual, es mucho más sencillo. Es un trato más casual, accesible, en donde debemos de buscar el poder meditar, el poder saborear. Aquí puedes ponerle una pausa y regresar. Pero en la Eucaristía, ahí no se le pone pausa. Ahí sí hay que estar completamente en disposición de escuchar y recibir. Y ya sin hacer más preámbulo, voy a leer el Evangelio del día de hoy, que precisamente habla de esto, de la importancia de la palabra de Dios. Escuchemos. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían.
Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por la falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se va ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su consistencia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos preguntado: ¿qué tengo que hacer para entender la palabra de Dios? ¿Qué tengo que hacer para que se conserve en mi corazón? ¿Y qué tengo que hacer para que dé fruto? La respuesta es volver a la palabra de Dios una y otra vez, tenerla en nuestro corazón. Esta parábola es muy importante porque nosotros a veces nos encontramos en esa categoría de que escuchamos y no entendemos, de que por más que vemos, no vemos. Y es que cuando tenemos esa situación, no cabe duda que tenemos que volver a la palabra de Dios una y otra vez, hasta que la palabra nos grite y rompa nuestra sordera. Porque muchas veces nosotros nos acomodamos de tal manera que queremos que la palabra diga algo, cuando más bien nosotros debemos de ser totalmente dóciles y dejar que la palabra diga lo que ella quiere decirnos. Por eso muchas veces estamos con esa actitud de sordera, de no entender, porque tenemos nosotros que dejar que la palabra entre y entre y entre y entre. Tenemos que rumiarla, tenemos que hacer un esfuerzo. Si no, pues ¿de qué se va a tratar? No se trata de enlistarnos en un partido político, por decirlo de alguna forma, ¿no? En algún meeting, de alguna manera exterior, de que nos convenzcan de que, sí, esta es una verdad o esta es la mejor forma de vivir. No, la palabra de Dios está mucho más allá de simplemente mostrarnos una cultura. Es palabra de Dios, es alimento y nos debe de confrontar. Por eso nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de poder recibir o de dejar que la palabra entre a nuestro corazón. Esta parábola es muy buena porque incluso Jesús la explica, y aunque es muy sencilla, habla de 4 tipos de terrenos y hay que describir y descubrir cuál es el nuestro. Nuestro corazón es ese terreno. El primero es aquel que la palabra cae como en el camino, vienen las aves y se la comen. Jesús explica. Es aquellos que escuchan la palabra, pero se les olvida, que la oyen, ni siquiera le prestan atención. Y dice que es el diablo el que viene y se la quita. Y ojo con esto, porque es verdad que el diablo nos va a distraer. Cuando tú estás en misa y vas a escuchar la palabra de Dios, no falte que ahí pase una mosca, que un niño grite, que alguien llegue tarde y te diga con permiso, y ya te distrajo. Ahí pudiéramos decir que es el diablo, una distracción, pero es solamente una característica. Hay otras distracciones que ya no dependen del diablo, sino más bien de nuestra falta de conciencia en el momento de hacer
que la palabra se cultive en nuestro corazón. En la primera podemos culpar al diablo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues prestar más atención, que no te arrebate, que no te distraigan de ese momento en el que vas a escuchar la palabra de Dios, poner todo tu interés. Pero la segunda tierra o la segunda característica son aquellos que prestan atención a la palabra, no lo sé, quizás en algún retiro, en alguna predicación bien fuerte que te anima, pero inmediatamente cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, cuando viene el calor del día, se te olvida. ¿Por qué? Porque simplemente la recibiste con alegría y sin compromiso. Hay que emocionarnos cuando recibimos la palabra. Hay que emocionarnos con las cosas de Dios. Pero no hay que dejar todo solamente en un nivel de emoción. Hay que comprometernos. Porque si no nos comprometemos con la palabra que recibimos por aquel momento de mucha alegría, pues cuando vengan las pruebas, simplemente vamos a dejar que la palabra se agote, se extinga, se seque, porque no he hecho raíces. Y ahí no hay que echarle la culpa al diablo. Ahí es nuestra falta de compromiso. Palabra que muchos le tienen miedo. Pero el tercer terreno es aquellos que reciben la palabra y tratan de comprometerse con la palabra, ¿verdad? Tratan de escucharla, de ser asiduos, pero al mismo tiempo que reciben la palabra, también reciben muchas otras cosas. Reciben el afán del dinero, el afán de las riquezas. También reciben muchos placeres. Y así como se preocupan por escuchar la palabra con un oído, pudiéramos decir que el otro oído, también tratan de escuchar las tentaciones de este mundo. Y si se trata de hacer una competencia entre estar recibiendo la tentación y al mismo tiempo querer recibir la palabra de Dios, créeme, vamos a terminar eligiendo lo peor. No se puede servir a dos señores, porque al más importante se le va a terminar despreciando. Si tú pones en la misma mesa, pudiéramos decir, la palabra de Dios, un manjar, contra chatarra, que son las tentaciones, terminas despreciando el manjar. ¿Cómo pretendes servir y prestar atención a la palabra de Dios al mismo tiempo que le quieres prestar atención a las tentaciones, a las seducciones, a las preocupaciones del dinero? Terminarás dividiendo tu corazón y al dividir tu corazón no se lo das completo a la palabra y al no dárselo completo a la palabra terminas eligiendo mal. Como te das cuenta, en este terreno tampoco hay que echarle la culpa al diablo. Es simplemente una falta de atención nuestra el poder escuchar completamente y celosamente la palabra de Dios. Y el cuarto terreno es aquel que es bueno. Y vienen algunas características que el Evangelio menciona. Los que escuchan, los que conservan la palabra en un corazón bueno y bien dispuesto. Y entonces dan fruto por su consistencia. Y pudiéramos durar mucho tiempo hablando de cada verbo y de cada característica, lo que consiste el saber escuchar, lo que consiste el conservar. Trata de conservar la palabra de Dios. No lo sé, el día de hoy puedes ver y volver a ver y volver a ver un video, una predicación, leerla, volver a leerla, volver a leerla. Cuando yo estaba en el grupo de jóvenes de adolescentes, nos pedían que incluso en la mañana leyéramos el Evangelio del día y agarráramos una frase que nos gustara y que tratáramos de memorizarla o pegarla en una de esas post-its en nuestro cuaderno, que la escribiéramos en la primer línea de cada página de la libreta que llevábamos en la escuela para que no se nos olvidara. Es nuestra responsabilidad el conservarla. Nadie lo va a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer, conservar, tener un corazón bueno, no dividido, no tratar de al mismo tiempo escribir ese texto bíblico y estar viendo material o estar leyendo material que va en contra de la palabra de Dios. Eso no se puede, va a terminar extinguiendo lo que es algo bueno. Y tener un corazón bien dispuesto. No tuerzas la palabra de Dios. Deja que te diga lo que te tenga que decir. Va a haber momentos en donde nos va a regañar. Va a haber momentos en donde vamos a llorar y vamos a derramar lágrimas.
si en realidad dejamos que Él nos hable. Hay que tener un corazón bien dispuesto y entonces va a dar fruto. Pero no va a dar fruto por una sola vez que la hayas leído. El texto dice, por su consistencia. Y consistencia significa permanecer, perseverar día con día, día con día. No de vez en cuando, sino todos los días. Ser consistentes. Daremos fruto. Y te darás cuenta que, como dice San Pablo, es una espada de doble filo para defendernos, pero también es alimento, es miel, es luz, es sabiduría, es vida, es consuelo, es fuerza, es presencia de Dios. ¿Cómo podemos saber todo esto? Atrévete, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y este Dios que se nos da en su palabra, el Dios que nos habla, el Dios que nos cuida, el Dios que nos acompaña, el Dios que incluso habla nuestro propio idioma, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un monje, un novicio que acababa de entrar al monasterio y continuamente le preguntaba al abad, al Padre Superior, Padre, dígame, ¿cómo puedo experimentar la presencia de Dios? ¿Cómo puedo crecer en mi vida espiritual? Y el abad lo ignoraba. Y aquel monjecillo iba y le volvía a decir y le volvía a insistir, Padre, por favor, dígame, ¿cómo puedo entrar a la presencia de Dios? ¿Cómo puedo entrar Y el abad lo ignoraba. Un hombre solemne. Hasta que un día fueron a bañarse al río. En aquel entonces no había todavía regaderas. Fueron a bañarse al río. Y el abad se acercó a aquel monje y por la parte de atrás lo tomó de los hombros y lo sumergió en el agua. Y lo dejó ahí mucho tiempo hasta que el hombre, aquel estaba metiendo manotazos. Y ya cuando se estaba haciendo los manotazos más débiles porque ya le faltaba oxígeno, el abad lo saca del agua y lo lleva a la orilla. Y aquel monjecillo está tosiendo todo el agua y no entendía muy bien y se le queda viendo al abad así como diciendo, ¿qué pasó? Y el abad le dice, cuando tú estabas abajo del agua, ¿qué era lo que más deseabas? Y él dijo, aire, respirar. Y el monje le decía, ¿tenías ganas de comer? Y aquel le dijo, no, yo quería respirar. ¿Te sentías cansado? No, yo quería respirar. ¿Tenías ganas de quejarte, de pelear, de preguntar el por qué? No, yo quería respirar. ¿Tenías algunas dudas filosóficas? ¿Qué era lo que pensabas cuando...? No pensaba en nada, solamente quería respirar. Y el abad le contesta, cuando así de grande sea tu deseo en buscar la presencia de Dios, la tendrás. A veces nosotros queremos experimentar la presencia de Dios con leer 2 páginas. Eso no se puede. Tenemos que desearlo con todo nuestro corazón y eso solamente se va a notar en nuestra perseverancia. El que persevera alcanza y Dios tiene mucho más deseo de saciar tu vida que lo que tú tienes de que Él llegue a ti. Pero Dios no te va a obligar. Esa es nuestra decisión. Que tengas un excelente día.